Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al módulo 1 de la lectiva Análisis del Discurso para enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. En este primer módulo les he planteado lecturas que nos llevan a pensar, repensar, aprender un poco más de lo que es la noción discurso, y la intención del módulo es generar una definición operacional de discurso que nos va a servir para el resto del curso. Que nos va a permitir construir y abordar una manera de hacer análisis del discurso. Las lecturas, que les solicité hicieran para este primer módulo, nos llevan desde lo filosófico, si se quiere, a través del texto de Foucault, hacia lo teórico, metodológico, que es lo que nos presenta el texto de Adriana Bolívar, y nos termina por decantar en una definición, en esa definición operacional de discurso que planteo en el texto de 2015 que les pedí que leyeran. Los textos de Bolívar y de Foucault nos presentan mejor dicho, un panorama más amplio, ¿no? Como decimos, Bolívar lo hace más desde lo teórico, desde lo metodológico, hace un recorrido en torno a definiciones necesarias para hacer análisis del discurso, diferentes tipos de análisis del discurso, algunas preocupaciones teóricas, habla un poco de lo que puede entenderse como discurso. Foucault hace un recorrido filosófico en donde comprendemos su proyecto desde la arqueología del conocimiento y la importancia de la noción discurso allí, de esa episteme, que hablaremos un poquito más adelante, para comprender y situar estos sistemas de significado. Y creo que allá vamos a terminar en la discusión de este módulo. De estos tres textos, quiero hacerles una pequeña presentación para ese recorrido que nos va a permitir, confío, comprender mejor esa noción de discurso. Y para comprenderla mejor, porque pues es crucial hacerlo si es que queremos seguir dando pasos firmes hacia adelante en lo que implica ese análisis del discurso que sea de utilidad. Adriana Bolívar, en 2007, apunta que uno de los problemas a los que nos enfrentamos cuando decidimos hacer análisis del discurso radica en que al explorar textos en el área existen diferentes concepciones de lo que significa discurso. De hecho, una multiplicidad de concepciones de lo que significa discurso. Y esto nos conduce directamente a la definición del lenguaje, a cómo es que aquellos que hacen análisis del discurso conciben el lenguaje. Y esto, pues evidentemente, nos lleva a mirar que en algunos casos el lenguaje pues implicará solamente lo verbal, pero hay casos en los cuales la noción del lenguaje puede incluir lo gestual, lo visual, lo musical. Esta amplitud de alternativas en el horizonte presentan para un investigador novel, alguien que está apenas iniciándose en lo que es análisis del discurso o que tiene curiosidad por lo que es análisis del discurso, le presenta un panorama borroso. Y un panorama borroso en el que la multiplicidad de opciones y la falta de explicaciones para comprenderlas, así sea a nivel macro, pues se convierten en algo desalentador, confuso, insisto, o cuando menos una receta perfecta para copiar metodologías de análisis sin comprender realmente qué es lo que se está haciendo. En este escenario, una definición operacional de lo que es discurso sigue quedando fuera del panorama, fuera de la comprensión del analista. Y entonces, si no sabemos qué es discurso, ¿cómo podemos hacer análisis del discurso? En este punto, esta misma autora, Adriana Bolívar, hace referencia al discurso desde 5 dimensiones según las que ella considera es posible comprender aspectos de lo que es discurso, ¿no? Por una parte, tenemos al discurso como interacción social, en el que los significados se crean, ¿verdad? Se retan, se transforman. Todo esto ocurre en el contexto, por eso discurso sería interacción social. Discurso también
de acuerdo a Bolívar, será cognición, puesto que las personas construyen su conocimiento desde el contexto, construyen su conocimiento adaptándose a esos contextos con las limitaciones, con las opciones que ellos representen, ¿no? Que ellos ofrezcan a nosotros, nos ofrezcan como hablantes. Luego tenemos que discurso es historia, puesto que para interpretar los significados del presente es necesario saber de dónde venimos, es necesaria una perspectiva, y esa perspectiva tiene una denotación histórica, puesto que pues debemos saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Un discurso también es diálogo, puesto que para que puedan existir las interacciones debe haber un yo, un tú, un ellos, un nosotros. Y finalmente, discurso es acción, puesto que pues con la palabra logramos hacer cosas, ¿no? Sin embargo, aunque estas 5 dimensiones de discurso nos presentan un panorama que va aclarando eso que implica discurso dentro de la lingüística contemporánea, por cierto, aunque van aclarando el panorama, ninguna de ellas por sí misma puede efectivamente darnos una definición operacional lo suficientemente estable y sostenible de lo que es discurso, y más aún, todas ellas en conjunto tampoco pueden generar esa definición operacional estable y sostenible, por lo que sigue quedando la pregunta de, bueno, ¿qué es eso que entendemos por discurso? En mi artículo de 2015 yo planteo un sucinto recorrido por diferentes aproximaciones a la noción de discurso que nos lleva desde los 80 hasta mediados de la primera década de este siglo. En una perspectiva cronológica, por una parte, se leen acepciones de discurso que responden a los diferentes momentos históricos y de desarrollo de las ciencias del lenguaje, las que podemos acordar que aún hoy mantienen una fuerte influencia de la lingüística de las estructuras. Así, tenemos por una parte que discurso ha sido entendido como parole, que es una clara afiliación a la lingüística estructural. El discurso también ha sido entendido como enunciado, lo que muestra un incipiente guiño a la inclusión del contexto en el panorama de estudio. Y el discurso también ha sido comprendido como registro verbal del acto comunicativo, y esto es Brown y Yule en un manual sobre análisis del discurso del 89. Sin embargo, ninguna de estas 3 acepciones de finales del siglo pasado, ninguna de estas 3 concepciones del discurso termina por establecer una decisión con la tradición estructuralista. Luego, al acordar que el lenguaje es más que la suma de estructuras, que el lenguaje constituye una práctica social, y aquí viene un punto de quiebre con la lingüística de las estructuras, pensamos entonces en que el intercambio de significados y mensajes con los que construimos los sentidos que constituyen el mundo que comprendemos, esto ocurre en una semiótica social, la que es posible describir, explicar, comprender desde diversas perspectivas. Y es entonces cuando nosotros podemos entender el discurso como soporte del inconsciente si miramos a esa semiótica social, a esa realidad construida desde la psicología. Si lo hacemos desde la pragmática, entonces comprendemos el discurso como acto de habla. Si lo hacemos desde el análisis conversacional, comprendemos el discurso como aquello que sustenta la comunicación. Y aquí, de esta manera, vamos poco a poco articulando una noción de discurso que, si bien nace en la lingüística, lo hace una lingüística contemporánea, una lingüística que responde a paradigmas epistemológicos diferentes a aquel paradigma que le da marco a la lingüística estructural. Y solo de esta manera podemos generar nosotros una noción sobre discurso que sea útil para el análisis del discurso, en tanto que herramienta para la investigación de las ciencias sociales, y dentro de estas las ciencias de la educación, como decía más temprano, que es nuestra macrocomunidad de conocimientos. Pasamos entonces al texto de Foucault.
respuesta a una pregunta de 1968. Y allí apuntamos a la introducción a la compilación que les pedí leyeran. Y en esa introducción el autor afirma que para este pensador francés, para Foucault, los discursos no constituyen un conjunto subyacente de reglas gramaticales. En su lugar, los concibe como un conjunto de expresiones individuales dispersas en el terreno sociohistórico. Esto puesto que para el autor las unidades constitutivas más pequeñas del discurso son los enunciados. Los enunciados que son producidos en actos de habla que están localizados históricamente, por lo que los enunciados han de ser tomados en sus modalidades específicas y con respecto a las circunstancias en las que son producidos. Con esto seguimos sumando a algunos elementos que serán claves en nuestro recorrido a lo largo de este curso. Se habla de enunciados y de actos de habla, se habla de terreno sociohistórico, de localización histórica de los enunciados, de prestar atención a circunstancias específicas de producción. Tenemos aquí una tríada que, insisto, será crucial para comprender, abordar y analizar los discursos. La tríada textos, contextos y discursos. Foucault cuestiona una aproximación al discurso como uno solo, en singular. Plantea que quizá podría individualizarse desde criterios seguros y conocidos, como los derivados de una lingüística estructural, y criterios que apunten a la identidad del individuo que articule estas estructuras. Sin embargo, son más los criterios enigmáticos, dice en su texto, en los que se hace insuficiente hablar de un discurso como único, así en singular. Criterios desde los que apuntamos a unidades de sentido reconocibles a simple vista, pero que son difíciles de definir. Podremos parafrasear y hablar de cúmulos de significados que cualquier hablante de una lengua culturalmente competente podrá identificar y utilizar en su día a día, en la construcción y deconstrucción de esos sentidos con los que este hablante se comunica. De hecho, habla de unidades y aquí podemos agregar que refiere a unidades de sentido. Unidades que han existido tanto a lo largo de la historia humana como otras de más reciente data, o algunas que, aunque hayan existido, pues desaparecieron. Unidades de sentido en las que se inscriben nuevos enunciados constantemente, los que a su vez modifican la naturaleza de las mismas. Unidades de sentido que permanecen a pesar de ese constante cambio y transformación, pero unidades al fin, de las que puede establecerse relaciones y conexión a través del tiempo, con lo que podríamos argumentar que son unidades que evolucionan a medida que las sociedades en las que éstas existen evolucionan. Esto es, podemos argumentar que se trata de unidades que son a la vez históricas, dinámicas y medianamente permanentes. El interés de Foucault, según leemos, está en restituir la historia completa de los discursos, de esas unidades de sentido que esboza al principio de su texto. Para esto plantea tres criterios que le permiten identificar y sistematizar esas grandes unidades de sentido que marcan el universo de los discursos en simultáneo o en sucesión. A nosotros no nos interesa restituir la historia completa de los discursos, pero sí nos interesa reconocerlos como unidades. Y allí estos principios que plantea Foucault son de gran utilidad. El primero de ellos, criterios, es el de formación. Y desde aquí plantea que aquello que permite la individualización de un discurso, háblese de política, economía, educación, es la existencia de reglas de formación para todos los objetos, para todas las operaciones, para todos los conceptos, opciones teóricas que componen ese discurso determinado. Es decir, hay una formación discursiva individualizada cada vez que se pueda definir un grupo de reglas similares. Individualizado, pero he de acotar acá que no son únicas y exclusivas. El segundo criterio es el criterio de transformación o un criterio de umbral, y desde aquí Foucault plantea que podemos hablar de unidades de discurso si es posible, por una parte, definir las condiciones que debieron combinarse en un momento preciso para la formación de sus objetos, de sus operaciones, de sus conceptos y de sus opciones teóricas. Definir
a qué modificaciones internas son estos discursos susceptibles y, por último, definir en qué umbral o transformación fueron puestas en juego las nuevas reglas. El tercer criterio es el de correlación. Desde aquí plantea Foucault que podemos hablar de formaciones discursivas independientes si es posible definir todas las relaciones que la delimitan, así como situarla entre otros tipos de discursos, es decir, entre otras formaciones discursivas y en un contexto no discursivo, dice Foucault, pero en un contexto situacional, diríamos nosotros, en el que este opera, en el que estos operan. De particular relevancia es para nosotros, para los intereses de nuestra construcción de la noción discurso, ver que Foucault apunta que estos criterios permiten reemplazar los temas de una historia totalizante a través de análisis diferenciados. Y acá me detengo un poco y quisiera reflexionar respecto a este reemplazar temas de una historia totalizante, porque esto busca, como leímos en el texto, busca pluralizar, es decir, no busca conseguir una absoluta, única y perfecta explicación para todo o una única línea temporal que explica todos los sucesos. Y esto es donde, insisto, hay un quiebre epistemológico, si se quiere, respecto a las maneras de construir la realidad y las maneras de construir conocimiento dentro de esa realidad. Estos criterios, volvemos, dice Foucault, permiten descubrir la episteme de un periodo. Y aquí valga acotar que en Foucault episteme es la estructura subyacente, y con ello inconsciente, que delimita el campo del conocimiento. Los modos como los objetos son percibidos, los modos como los objetos son agrupados y definidos. Estos criterios permiten además situar diferentes transformaciones, umbrales en su lugar, pues no hay evidencia previa que la cronología de los cambios de los discursos sea la misma. De igual manera, permiten estos criterios descubrir los tipos de historia que caracterizan los diferentes discursos, es decir, la historia de una ciencia, por ejemplo, no sigue el mismo patrón que las historias de las demás ciencias. Si hablamos del discurso de lo político, no solo no sigue el mismo patrón del discurso del conocimiento, por ejemplo, sino que también podemos nosotros ver que, aunque en un marco general similar, los discursos de lo político, del conocimiento, de la educación, por ejemplo, varían de acuerdo a los diferentes anclajes culturales. Luego, vemos que con esto es posible comprender la noción discurso no como una noción estática y totalizante, sino más bien como un principio organizador de significados. Desde la episteme en Foucault, ese entender los campos de conocimiento como elementos delimitados desde los que los objetos son percibidos, agrupados y definidos, presenta la posibilidad de plantear los discursos como, no sé, clusters de significados que son formados, transformados y ordenados, pero que además son históricos, dinámicos y permanentes. Tendrá sentido en este punto entonces concebir lo que hemos referido como cúmulos, unidades o clusters de significados como organizados sistemáticamente. De otra manera, sería imposible la comunicación. Es decir, sin una organización los sentidos se perderían en significados sin ese orden inherente que posibilite sean configurados de una manera más o menos estable, en estructuras más o menos estables compartidos por miembros de una misma comunidad. Y aquí me gustaría recuperar lo dicho hace poco respecto a los discursos como principios organizadores de significados formados, transformados, ordenados en sistemas a la vez históricos, dinámicos y permanentes. Ergo, los discursos son sistemas de significados. Y es aquí donde incluyo mi idea de que los discursos son metasistemas de significados. Epistemes Foucauldianas, si queremos, que delimitan campos de conocimiento, las maneras como los objetos del mundo, pertinentes a cada discurso, por supuesto, son concebidos, son agrupados y son definidos. Ok, metasistemas de significados anclados social, cultural e históricamente.
Epistemes, si lo vemos un poco desde Foucault, que podemos definir, que podemos comprender desde los criterios planteados. También podemos ver que cuando hablamos de discurso estamos hablando de interacción social, que estamos hablando de historia, de cognición, que además hablamos de acción y de diálogo. Y si podemos hablar de estos sistemas de sistemas, de estos clusters, de estos metasistemas de significados, podemos entonces hablar de un discurso de lo educativo. Y dentro del discurso de lo educativo, que es lo que nosotros hacemos, podemos hablar de la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. Y aquí viene la interrogante que se mantiene a lo largo de este módulo. ¿De qué manera encajan estas reflexiones y esta noción sobre discurso en nuestra práctica profesional y en nuestra práctica como investigadores? Quiero que conversemos de esto, que iniciemos con esto la sesión de discusión. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos.